Todos queremos estar en paz, realizados como papá, como mamá o como hijo, pero es lo menos que entendemos cómo lograrlo. Hoy nuestra invitada tiene como propósito compartir mis fortalezas para ayudar a alcanzar la felicidad a toda persona u organización que se lo proponga. Maestra en Psicología Positiva por la Universidad de Pensilvania, doctora en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, actualmente directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de la Universidad Tech Milenio, conferencista y sobre todo un gran líder que mueve con propósito mejorar el bienestar de las personas. Hoy este episodio, ¿cómo darle sentido a mi vida y estar en paz? ¿Cuál es la causa que nos hace perder el sentido de nuestra vida? ¿Cuáles son los síntomas para saber que una persona no tiene motivación o un alto sentido en su trabajo, en su familia, en su vida? ¿Cuáles son los problemas que generamos si seguimos igual y no tomamos una acción? ¿Cómo afecta en tu vida, en tu trabajo, cuando pierdes entusiasmo por la vida y el propósito? Todo esto y más lo vas a escuchar con esta plática sabrosa con Rosalinda Ballesteros. ¡Comenzamos! Rosalinda, muchas gracias. Es un placer, ¿verdad?, tenerte aquí. Pues yo te veía en los escenarios, en los foros, ¿verdad?, de la ciencia de la felicidad y pues ahora estos nuevos, ¿verdad?, formatos. Gracias por este tiempo y sobre todo un tema muy interesante que nos han pedido, ¿verdad?, nuestros escuchas, de la parte de, oye, ¿cómo le hago para poder tener sentido, darle sentido a mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Oye, ¿me va bien? Las cosas pues van en orden, hasta creciendo mi negocio o mi carrera, pero no me siento satisfecho o satisfecha. ¿Qué nos puedes decir? Claro, fíjate que una de las virtudes del tema de la psicología positiva es precisamente entender que necesitamos tener este balance, primero que nada, entre lo que es placentero y agradable en el día a día, okay, y lo que es una vida significativa, ¿no? Uh-huh. Si lo viéramos desde la filosofía griega, o sea, la perspectiva del placer y la perspectiva de la eudaimonía, ¿no? Y cuando estamos a veces muy centrados en la perspectiva de el significado de la vida, por ejemplo, podemos perder, digamos, oportunidades de gozar o disfrutar la vida en el día a día. Otro problema puede ser que, por ejemplo, yo me centro en hacer algo que en ese momento pienso que es lo más valioso, pero en el tiempo me doy cuenta que, por ejemplo, le estoy dedicando mucho tiempo a cosas que no siento que me den valor, claro, o descuidé un aspecto de mi vida por estar atendiendo otro, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, los emprendedores. Claro. Hay un estudio que a mí me llamó mucho la atención en Canadá que habla en los elementos del modelo PERMA que utilizamos nosotros de claro, positividad, engagement, relaciones positivas, significado y logro. Los emprendedores tienen muchísimo significado, muy alto el nivel de significado porque pues su proyecto de vida. Todo el ánimo. Así es. La luna de miel. Pero, por ejemplo, muy pocas emociones positivas y también el tema de las relaciones interpersonales puede llegar a estar muy bajo porque sacrifica un poco por el tema de la empresa o el proyecto personal que quieren poner, ¿no? Entonces, pueden ser este tipo de cosas. Tendríamos que empezar por entender, pues, qué es lo que nos está pasando, ¿verdad? Claro, sí, pues tiene mucho sentido. Y sobre todo, ¿crees que ha habido un cambio después, y bueno, durante o después de esta pandemia que todos hemos vivido, donde se hayan dado cuenta de qué es lo importante o estamos teniendo regresiones y ya se nos olvidó? Bueno, por supuesto, puede ser, obviamente todas las personas en el tiempo cambiamos. Michael Steger, uno de los investigadores en tema de propósito y significado de vida, dice que en realidad lo que tenemos que tener es una disposición hacia entender el propósito de vida. Déjame decirte por qué. Él dice, vamos a suponer que yo digo, mi propósito de vida está en que mis hijos sean personas de bien. Y entonces, en la etapa de crianza de mis hijos, desde que son pequeños hasta que llegan a la edad adulta, pues yo estoy muy clara en mi propósito. Pero resulta que llegan a la edad adulta y entonces yo tengo diferencias con ellos de opinión. Claro, y entonces, no pasa eso, ¿verdad? Por supuesto, no, a todos nos pasa. Pero por supuesto que entonces ahí me empiezo a cuestionar
mi propósito de vida, ¿no? Entonces yo tendría que tener una disposición hacia ese propósito, pero ir tomando los estímulos que me llegan. O si en el momento me doy cuenta que yo cambié, algo cambió en mi ambiente, vamos a suponer que uno de mis propósitos de vida sea, no sé, un tema de deporte, ¿no? Y de pronto yo pierdo la facultad de utilizar mis piernas o mis brazos. Y entonces mi propósito de vida se viene abajo, pero yo tengo que entonces responder y a lo mejor digo, bueno, ahora mi propósito de vida tiene que ver con cómo bajo esta nueva condición se puede hacer deporte. O sea, se dice muy fácil, ¿no? Sí. Pero si estás en una crisis personal, sea la de la pandemia o cualquier otra, a lo mejor pues ese proceso es necesario para preguntarte. Pero si estás abierto, tienes una dirección, pero estás abierto a lo que te presente el ambiente, pues no te genera tanta crisis. Claro, sí, con esa apertura de resiliencia y de estar abierto al cambio. La otra vez me preguntaban, ¿y qué es más difícil para ti? ¿El entrar a la pandemia o de salir de la pandemia? Y te pones a ver, y sí es cierto, ambos es la capacidad de adaptarte a lo que pasa, ¿no? Entonces dije, claro, tiene sentido. Y en las organizaciones, Rosy, ya ves que ha pasado que, oye, es momento de regresar. ¿Cómo? Aquí estamos bien, ¿no? Claro, y lo que nos sucede es, de nuevo, ya cambiamos, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que el tiempo de traslado no nos suma en positivo, sí. ¿Verdad? Y sí hay estudios que dicen que más de 16, 17 minutos de traslado lo empezamos a interpretar de manera negativa, ya, ¿no? Claro. No digamos si nos toca tráfico. Por poner un ejemplo. Quejarnos del tráfico. Sí, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces lo que sucede es, yo le empiezo a dar mucho valor a eso que ya había sacado de mi rutina, ¿no? Pero puedo reconfigurar y pensar en el valor, por ejemplo, de sí volver a ver a mis compañeros de trabajo presencialmente y la convivencia que eso genera, lo rápido que resolvemos un asunto si lo hablamos cara a cara. Entonces ahí depende mucho de cómo lo pienso yo, ¿no? Y qué valoro. Y por supuesto que las empresas pues se tuvieron que preguntar de nuevo para qué quieren a la gente en las oficinas. Claro que. Porque pudieran ser incluso más productivos desde su casa, ¿no? Entonces, sí, pues todos tenemos que responder al cambio. Claro, y hacer pues el beneficio para todos, ¿no? De hecho, en nuestro caso, el viernes pasado justo tuvimos nuestra primera reunión presencial, le pusimos el reencuentro, ¿verdad? Terminamos todos, obviamente fue también un ejercicio de reevaluar nuestro propósito extendido y todo, y dijimos, ¿cómo hacía falta esto, verdad? Y sí, pues, obviamente ya hicimos el home office, ¿verdad? Híbrido, y pues es lo que nos deja todo esto pero les decimos, siempre y cuando lo utilices, no para trabajar más, porque pues tú sabes que en casa trabajamos más, sino para comprobar que ahora sí pudiste leer y que ahora sí pudiste hacer ejercicio. Pero sí es algo que apenas juntos pues, nos damos cuenta en esa parte, ¿no? Por supuesto. Y claro que aquí, bueno, tenemos que encontrar un nuevo balance conforme vamos cambiando, ¿verdad? Vamos respondiendo de nuevo a los estímulos que hay en el ambiente, y lo que sí puede suceder es que nos cansemos de estarnos adaptando. Sí. ¿Verdad? Que tú digas, ¿Sí oye. es posible? Sí, por supuesto, porque finalmente si continuamente salimos de nuestro espacio común, acostumbrado, pues son estresores adicionales, y sobre todo algo que nos pasó en pandemia a muchos de nosotros, y me incluyo, es esta sensación de la pérdida de control. O sea, sí, claro. No sé qué va a pasar en un mes, no sé qué va a pasar en 3 meses. Entonces, cada cambio implica un repensar, abrir la mente. A algunos les cuesta menos, a otros nos cuesta más. Sí. Y pues lo que nos cansa es tener que estarnos adaptando continuamente. Pero de nuevo, o sea, hay herramientas, por ejemplo, si yo introduzco más emociones positivas en mi día a día, pues estoy mejor preparada, soy más resiliente en el trabajo y en la familia. Sí, es que estamos interconectados, ¿no? Oye, Rosy, y en esa parte de cómo identificar si realmente, a veces creemos que estamos desmotivados, que mi trabajo a lo mejor no me siento, o en mi negocio, ¿verdad? O ya me siento ciclado, no siento, quiero darle un giro a la vida. ¿Cómo identificas si realmente tengo que trabajar en esta parte para tener pues más sentido a lo que hago? Por supuesto. Mira, hay un modelo muy sencillo que usa este investigador Steger, y él dice que es la combinación de nuestras fortalezas más nuestros valores puestos en acción. Claro.
mis fortalezas son las cosas que me gusta hacer, que me salen donde bien. soy bueno. En lo que soy bueno y que el mundo aprecia, porque yo puedo ser muy bueno para cosas que no son tan, tan apreciadas, ¿verdad? Sí. Y bueno, nosotros hablamos mucho del lenguaje de fortalezas también dentro de todo lo que, dentro de todo lo que es lo que hacemos en el instituto, pero además en cualquier taxonomía, no tiene que ser la de las fortalezas de carácter de Seligman, pero puede ser cualquiera. El decir, yo tengo muy claro que estas 3, 4, 5 cosas son mi fortaleza. Y luego los valores, que es lo que yo le doy un valor. Y cómo puedo combinar, cómo puedo incluso repensar lo que ya hago desde el punto de vista de mis fortalezas y de mis valores. Hay un estudio que se cita mucho de personas que procesaban créditos hipotecarios. Entonces había 2 equipos de trabajo y en uno se hacía como el negocio usual, ¿verdad? Ciertos indicadores de cuántos llamadas, cuántos respondían que sí, cuántos completaban el trámite, cuántos se aprobaban. Y esos eran como los indicadores de cada cierto periodo de corte de tiempo, ¿no? Y había otro equipo en el que lo manejaban un poco distinto y el discurso no era tanto la efectividad de la llamada o el número de créditos aprobados. Sino que tenían un tablero con fotos de las familias a las que les ayudaban a tener un patrimonio por primera vez, por ejemplo. Sí. Entonces, ese equipo estaba mucho más inspirado y es exactamente la misma actividad. A veces yo puedo decir, es que no me motiva lo que hago. Pero si yo le meto mis fortalezas, me automotivo, porque cuando somos adultos, en una de estas pláticas de uno de estos congresos justamente me lo preguntaba, porque yo hablaba de propósito de vida en los jóvenes, ¿verdad? Cómo lo descubrían y en base a eso decidían que estudiar en la universidad. Y decía, oye, pero si yo ya estoy donde estoy y no puedo, ¿verdad? Porque tengo obligaciones, porque tengo gente que depende de mí, tanto en el negocio como en casa. Le decía, bueno, incorpora entonces actividades que te hagan sentir que lo que haces es valioso, vuélvelo a pensar desde esas fortalezas y habilidades, desde lo que piensas que le estás aportando al mundo, desde tus valores, ¿verdad? Y entonces podemos cambiar ligeramente lo que pensamos de lo que hacemos y empezar a darle también más tiempo a las cosas que no son más valiosas, ¿verdad? Claro. Y me acuerdo mucho la frase también de Seligman, ¿no? Donde dice, el hacer las cosas que haces, si te hace sentir útil para los demás, también te empieza a conectar, ¿no? Y a veces sentimos o nos echamos tierra nosotros mismos en lo que hacemos de, no, pues mi trabajo a lo mejor no impacta o no. Y cuando sistematizas también, entramos en ese shock, ¿no? Y bueno, dos cosas te comentaría como reacción a esto, porque Seligman cuenta mucho una historia de cuando él estaba dando clases en la universidad e hicieron una de estas intervenciones y entonces una chica le decía, es que yo tengo que trabajar para pagar mis estudios y mi trabajo es pues transaccional, empaco el supermercado en la tienda que está aquí enfrente, ¿no? Y entonces él le dice, bueno, ¿y cuál es tu fortaleza? Es la inteligencia social, o sea, sé muy bien leer las emociones de los demás y puedo influir en ellas. Le dice, oye, ¿y por qué no mientras empacas el mandado de esa persona le ayudas a que se vaya de mejor humor del que llegó, ¿no? Y entonces regresa al tiempo de hacer esto la chica y le dice, oye, sí me siento bien. Y ese sentirme bien me permitió ver otras oportunidades y resulta que ahora hasta ya cambié de trabajo y me ascendieron en el supermercado, ¿no? Entonces puede ser una historia muy simple, ¿no? Sí, pero pues tiene sentido ahora sí. Exactamente, y eso me lleva a la segunda cosa que pensé, y es que me recordó también de cómo a veces pensamos que cuando logremos una meta, entonces vamos a estar bien o ser felices, ¿no? Correcto. Y en realidad es al revés. Cuando estamos bien, cuando nos sentimos felices, satisfechos con la vida, eres más productivo y haces más cosas. Logras las cosas, así es. Entonces, si regresamos la positividad, si regresamos las relaciones positivas a lo que hacemos en el día a día, eso que a lo mejor ya nos parece monótono, tedioso, que ya no nos satisface, vuelve a convertirse en algo valioso porque yo mismo me estoy transformando y entonces transformo esa actividad. Y a los demás, ¿no? Y la gente quiere estar contigo, irradias esa se transmite, por supuesto. ¿Verdad? De hecho, eso resume, ¿verdad? Lo que dices en una frase que me encanta, donde dice, el éxito no te da la felicidad, es la felicidad que te va a dar el éxito, ¿verdad? Que es, a final de cuentas, cuando logro mi bienestar, logras el bienestar de los demás, ¿no?
Así es, yo creo que ahora en pandemia, ahí sí, ese sí es un aprendizaje para todos, ¿verdad? Claro. Sí, la vez pasada que estábamos ahí en una entrevista me dice, oye, digo, obviamente en la Ciudad de México, ¿verdad? Y por aquí también tenemos varios seguidores de allá, donde dice, ya a la gente se le olvidó lo que aprendimos, hay que ayudar a recordar, ¿verdad? Lo inhumanos que a veces nos podemos comportar en lo que hacemos, y eso pues nos lleva precisamente a llegar, pues, no sentirte, ¿verdad? Sentirte visceral, como dicen, de, pues sí logré esto, pero no me siento bien, ¿no? Ahora, tiene que ver mucho, pues hay varias personalidades, ¿verdad? Que a unos pues son más, tienen la parte precisamente de las virtudes de humanidad, y los que tienen más virtudes pues, del valor, que son más empuje y más numéricos y menos humanos. ¿Qué les dirías tú, verdad, a esas personas que a veces no se les da, verdad, por su personalidad, verdad, hay diferentes técnicas para de acuerdo a tu personalidad, o esto es 100% que todo lo podemos aplicar? Fíjate que algo que yo siempre les recomiendo cuando doy seminarios, conferencias, es, o sea, yo les puedo explicar el modelo PERMA y les puedo explicar las emociones positivas, y las emociones positivas son 10, y hay unas como la diversión o la alegría, que son de alta intensidad, pero a lo mejor si yo soy una persona seria, introvertida, pues esa no es la mía, ¿verdad? Sí, pero también hay emociones como el interés o la serenidad, que a lo mejor es así, o sea, me generan el mismo efecto positivo, ¿verdad? Generan esta conexión, esta activación de la corteza prefrontal, y eso me hace sentir bien. Lo único que tenemos que cuidar, pues, es que no caigamos, dice incluso Seligman y Peterson, en un sobreuso, ¿no? O sea, como aquel dicho que dice, si yo soy carpintero, pues en todos lados veo clavos para martillar, ¿verdad? Claro. Dicen, porque entonces yo puedo, por ejemplo, decir, oye, yo soy muy curioso, pero si sobreuso la curiosidad, termino siendo más demasiado curioso. Sí, más inquisitivo, y la gente no le va a gustar, ¿no? Entonces, claro, sí, entender, regreso a Aristóteles, la prudencia dentro del uso de mis mismas fortalezas y habilidades. Pero por supuesto que todo esto se adapta a la personalidad y al gusto de cada quien. Yo siempre en las empresas les digo, o sea, si tú eres un líder que siempre ha sido pues más serio, distanciado, y ese es tu estilo y te ha funcionado hasta ahora, pues de estas herramientas de bienestar, toma las que vayan más de acuerdo contigo. Ajá, claro. Porque además no te va a salir, ni tú te lo vas a creer, y es lo que proyectas, como decías, sí, ¿no? Entonces resulta que luego ando yo cantando y bailando, y esa no es mi personalidad, nadie me lo cree. Que se nota, ¿verdad? Sí, hay cosas que a veces podemos aprender de los demás, ¿verdad? Pero sí, como dice, la variedad y la variedad en la vida, porque eso también lo aprendimos donde, me acuerdo cuando las niñas, órale, vamos a inflar globos con agua, cuando estábamos encerrados, ¿no? Y fue maravilloso, y dije, ok, ¿cuál de las 10? ¡Tling! Y ya, ver la parte del asombro, de asombrarte también con las cosas sencillas, que eso es lo que debemos de seguir practicando, ¿verdad? Que es como dices. Oye, ¿cuáles son los problemas? Ya, primero identificar cuáles son los síntomas, ¿no? O sea, a lo mejor hay desmotivación, ¿cuáles son los síntomas? ¿Y cuáles serían los problemas si no hago un cambio hoy? Claro, los síntomas, yo creo y recuerdo, hicimos una vez con Michael Steger una como matriz, ¿no? Y entonces decía, si no tengo claro mi propósito y me genera estrés, entonces me siento muy mal, ¿no? Y puede ser malestar, estar pensando precisamente en que siento que mi vida no tiene cosas valiosas. Claro. Pero otra es como la carita con la sonrisa en línea recta, ¿no? Así sí. Como, pues tengo cosas, pero no entiendo cómo relacionarlas. Entonces no estoy ni mal ni bien. Y nosotros en temas de bienestar, pues siempre abogamos por puedo estar mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas? Uno, estoy preocupado, preocupada, me siento estresado, no duermo, estoy ansioso, no quiero hacer mi actividad que normalmente realizo porque ya incluso me genera un rechazo. Y la otra es, pues siento que estoy en una rutina como la película esta la cito también para diferentes temas, la del Día de la Marmota, ¿verdad? Okay. Que me despierto y siento que estoy viviendo el mismo día. Hay que tener cierta edad para acordarse de esa película, pero sí. Pero repito el mismo día y siento
Imagínate. que estoy atrapado o atrapada y no puedo salir. Sí, Eso sí, me encanta. diría que son los ejemplo, síntomas. Sí, como ejemplo, ¿verdad? No que nos pase. No nos sentimos así en la pandemia para nada. Sí, no. Y entonces el qué hacer, pues me parece que ahí entonces regresamos a decir, acudo a mis fortalezas, acudo a mis valores. Si tengo que hacer las mismas actividades, porque en este momento no puedo dejar de hacer lo que sea mi trabajo o mi actividad en casa, pues lo hago desde una fortaleza distinta o con un ánimo distinto, o le meto una inyección de emociones positivas, y con eso a lo mejor me permite pensar en cómo esto se puede transformar. El propósito que decías también, que ustedes estaban viendo su propósito trascendente, más allá, eso es muy importante. Cuando tenemos una actividad laboral, una actividad organizacional, yo digo con frecuencia que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo despiertos dedicados a esta actividad, claro, ¿no? Sí. Y es tiempo que debería ser una nutrición para nuestro propósito de vida y para nuestro bienestar. Claro. Entonces, cómo regreso a sentir eso es entender lo que yo aporto, y hay 3 formas de aportar para mí. Lo que yo aporto al mundo, al problema que estoy resolviendo, que no tiene que ser que esté yo resolviendo una de las metas de desarrollo de Naciones Unidas. Sí. Pero estoy resolviendo algo. Que está en mi control. Y para alguien, para un grupo de personas que consumen mi servicio, mi producto, ¿verdad? Estoy resolviendo algo para la organización en la que estoy, y estoy resolviendo algo, o mi trabajo es valioso para el equipo con el que estoy trabajando de forma inmediata, ¿no? Depende mucho del tamaño de la organización. Sí, claro. Pero esos son como 3 círculos que van creciendo. Si yo veo cómo aporta mi trabajo para mi equipo inmediato, si yo veo cómo aporta mi trabajo para la organización, y veo cómo aporta mi trabajo para el cliente o stakeholder con el que estoy trabajando, ahí el sentido de propósito en el trabajo aumenta. Significativamente. Claro. ¿Y cuáles son los beneficios al hacer eso que tú has visto y que tienes mucha experiencia, ¿verdad? También a través de organizaciones y empresas. El realmente, identificar, que esa es la primera parte, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen cuando empezamos a hacer esto? Claro. Y lo hemos visto ya aquí en algunas empresas en México con las que hemos estado trabajando. Te diría que el beneficio más importante es hacia la persona. Claro, sí, pues. Hacia mí, hacia cómo me siento, hacia mi satisfacción laboral. Pero eso además me lleva a una mayor productividad, a una reducción en la rotación en un equipo de trabajo. Correcto. Y a una mejora en la satisfacción de los clientes. Y están muy mapeados los 3 resultados, por así decirlo. Y lo más importante es que en ese proceso yo me siento bien, no me siento cansado, con burnout, no me siento como que no le importo a mi equipo de trabajo o a mi líder, que es una de las cosas con las que hemos trabajado en algunas empresas, que se miden con algunos de estos cuestionarios, que de pronto se dieron cuenta que había una correlación entre una encuesta que pregunta, ¿mi líder se preocupa por mí?, y el resultado del equipo de trabajo. Y movimos la balanza, digamos, a través de trabajo significativo. Esa pregunta se contesta que sí el día de hoy, y esos equipos se volvieron más productivos. Órale, qué padre. Sí, a final de cuentas es un liderazgo, ¿verdad?, basado en mejorar la vida de las personas. Todo florece, ¿verdad? Y finalmente también, por ejemplo, si estás del lado de alguien que está tomando decisiones en una empresa, el día de hoy, pues también respecto a la pandemia, ¿no? Veíamos este fenómeno de la gente que quiere renunciar a su trabajo porque prefiere, ahora se dio cuenta que quiere hacer otra cosa. Sí. A lo mejor se está planteando que ya su propósito no está ahí. Hay industrias que tienen una crisis por la falta de personas que quieran trabajar en esas industrias, y entonces el volvernos un empleador preocupado por el propósito de las personas nos hace un empleador mucho más atractivo para el mejor talento que haya disponible en el mercado, y que a lo mejor el día de hoy se está preguntando si prefiere trabajar desde su casa. Claro. Sí, tiene más beneficios, sí. De hecho, también platicábamos, nosotros hemos definido el ser familia, pues en vez de lazos de sangre, lazos de lealtad, confianza, generosidad, gratitud y de alto rendimiento. Y sí decían, es que esta pandemia se ha perdido la confianza
Ya ves cuántas veces nomás estás vacunado, no estás vacunado, o que si el gobierno, que si... Tenemos un problema serio en el mundo de confianza y la parte también, pues, de volver a conectar, como tú dices, con la parte humana, empezando con nuestro equipo, ¿verdad? Y la ausencia de valores. Entonces, si hay falta de confianza y ausencia de valores, pues perder sentido de tu vida y tu propósito creo que va a la alza y es parte de... Te agradecemos por esto, ¿verdad? Todos estos padres comentarios de realmente poner en acción, ¿no? Poder primero identificar y luego ya decir, bueno, ¿qué puedo hacer para precisamente pues empezar a ayudarnos entre otros, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido el reto de las empresas que implementan pues este sistema de cultura organizacional con las personas? O sea, ¿cuál es como el principal problema que... Fíjate que a veces, hemos tenido la fortuna, voy a decir, de que normalmente encontramos líderes preocupados por estas situaciones y ahora en los últimos 2 años el trabajo que tenemos con las organizaciones ha crecido significativamente. Claro. Organizaciones muy preocupadas por el nivel de estrés que generó precisamente esta pérdida de la sensación de control, esta preocupación por la salud propia. Pérdida de familiares, ¿verdad? Exactamente, el ver que los compañeros o los familiares de los compañeros o mis propios familiares pasaban por estos procesos, nos humanizó, voy a decir, un poco más. Y el mayor reto normalmente es 1 o 2 líderes que tienen dudas de implementar este tipo de enfoques y pueden llegar a pensar que se trata de pues ser permisivos o de bajar el nivel de exigencia. Sí. Cuando en realidad lo que nosotros siempre hemos planteado es un alto nivel de exigencia. La A del sentido de logro es muy importante en el modelo PERMA. Diarias, semanales y trimestrales. Y retadoras, ¿no? Kim Cameron, uno de los personas con las que trabajamos mucho, dice él que hay que tener metas Everest. O sea, hay que tener metas SMART y luego hay que tener la meta Everest, que es la que cambia. Soñar en grande. A la industria, ¿no? O sea, y si Henry Ford no se hubiera planteado una meta Everest, y si Bill Gates o cualquiera de estos grandes innovadores no se plantean una meta Everest, el mundo no cambia. Pero también, pues, está el alto nivel de exigencia, con un alto nivel de empatía, con emociones positivas, con el decir que entiendo que eres persona igual que yo y que sientes igual que yo, versus un paradigma anterior de decir, una vez que entramos al espacio laboral, la persona está en otro lugar y sus emociones, sus preocupaciones familiares. Claro, en pandemia eso no se podía porque brincaba un niño o un perro en la cámara, ¿verdad? Todos nos pasó también. Sí, no, es parte de, ¿no? Y pues qué padre. Ahora, ahí en el sentido de tomar acción, ahorita comentaste, ¿verdad? ¿Cuáles serían como las 3 acciones? Recapitulando también, ¿verdad? Lo que has comentado para que nos llevemos así, oye, las 3 cosas que puedo hacer ya esta semana para ya sea aumentar, ¿verdad? Pues espíritu a veces de desmotivación, porque también hemos tenido, ¿verdad? Comentarios donde dicen, oye, es que yo me he recurrido a mi trabajo y soy workaholic, pero no tengo tiempo, estoy abrumado y peor me va, ¿no? Entonces, como que a veces nos refugiamos, ¿verdad? Cuando no resolvemos, tenemos asuntos no resueltos, ¿verdad? A veces creemos que somos bien dedicados al trabajo, pero realmente tenemos problemas, o no queremos llegar a la casa, o tenemos problemas que tenemos que resolver. Entonces, 3 cosas, ¿verdad? Para aquellos también que viven este tipo también de problemas, situaciones, que podamos llevarnos también para ir trabajando en eso. Pues mira, si no lo han hecho ya, y si ya lo hicieron, regresen a revisarlo. Alguno de estos cuestionarios de fortalezas, obviamente nosotros hablamos de las del carácter, está disponible de manera gratuita vía carácter.org, es una organización en Estados Unidos, está en español también, en esa misma página, pero hay otras taxonomías, ¿no? La de Gallup o la de, se me olvidó el nombre de Mark, bueno, ahorita me acuerdo. Sí, no te... pero hay diferentes taxonomías, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente si yo retomo esas habilidades que me salen bien, que me gusta hacer, me voy a empezar a sentir mejor y eso me permite poder pensar diferente sobre mi futuro inmediato y lo que le da valor a mi trabajo, ¿no?
Esa sería una recomendación. Y si ya lo hicieron alguna vez, desempólvenlo y vuélvanlo a ver, ¿no? Y se recomienda también hacerlo en el tiempo, sí, cada cierto tiempo podemos cambiar, por supuesto. ¿verdad? Por supuesto. Uno lo hace cambiar, ¿verdad? Trabajando los hábitos. Sí, claro. Y hay una, dentro de las 24 fortalezas hay una clasificación que a mí me gusta mucho, que es si tus fortalezas tienden más hacia la mente, o sea, los procesos cognitivos, o hacia el corazón, a los temas emocionales, si tienden más hacia ti, o sea, hacia un trabajo introspectivo o hacia un trabajo con los demás, ¿no? Entonces, si ya se dan la oportunidad de hacer el del vía y pueden buscar esos cuadrantes y ubicarse, también les puede dar más información de dónde se van a sentir bien haciendo qué tipo de cosas, ¿no? Claro. Y bueno, esa sería la primera, regresar al enfoque en fortalezas. La segunda, los valores. O sea, repasar, repensar. Salvador Alba, que fue presidente del TEC, tiene en su libro un ejercicio que no nada más lo tiene él, lo mencionan otros, que es el de, si tú fueras en un avión y traes toda tu vida y solamente te puedes quedar con 3 cosas, ¿cuáles son esas 3 cosas? Porque el avión va perdiendo altura y necesitas tirar todo lo que no te funciona, ¿no? Entonces, esas 3 cosas que son lo que te va a mantener al vuelo son tus valores, son las cosas importantes, volver a pensar en tus valores y luego entonces sí, haz un plan de qué puedo cambiar para meter más mis fortalezas y mis valores mañana, en una semana, en un mes y en el largo plazo, ¿no? Y hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, lo usa mucho Angela Duckworth en su libro de Tenacidad, que habla también de propósito, que es el ejercicio de metas autoconcordantes. Entonces, si yo quiero ser astronauta, ir a la luna, pero no quiero estudiar cálculo, tengo un problema, ¿verdad? Entonces, es el revisar qué estoy diciendo que quiero de largo plazo, pero cuáles son mis metas y qué tiempo le estoy dedicando a esas pequeñas cosas que me van a llevar a ese plan, ¿no? Entonces, si no concuerdan, pues tengo un problema o en mi meta o en mi plan, ¿verdad? Entonces, alinear. Acordémonos del avión. Así es. ¿Qué es eso? Que se quede en el avión. Sí. Y lo que comentas, ¿no? O sea, a veces, si no haces un inventario de los valores, y sobre todo, uno termina yendo a la familia. O sea, como la familia es la que también, digo, y familia de sangre y no sangre, porque pueden haber amigos y son como hermanos o hermanas, ¿no? Pero terminamos, pues, motivados, ¿verdad? Por la familia y por los valores que nos dieron, pero a veces nos ponen el traje del adulto y nos dijeron que nos comportáramos así o allá, y realmente es cuando estás como no te sientes feliz, ¿verdad?, en lo que haces. Claro, y te digo, tiene mucho que ver con cómo lo pensamos, porque puedo hacer lo mismo y pensarlo diferente y hacerme visible a mí. ¿Qué puedo aportar? ¿Qué estoy aportando? Me ayuda a sentirme mejor yo. Y si tengo que cambiar el rumbo, dirigir un poquito, pues lo hago. Pero desde donde estoy, ¿verdad? No, tampoco voy a aventar todo y decir, ahora me voy a ir a recorrer el mundo y encontrar mi yo interior, ¿verdad? De hecho, me acordaba ahorita de una historia de un niño, pues adolescente, donde los papás pues pierden el trabajo, le piden que pues tiene que dejar la escuela y pues se va de paqueterito, o sea, como que así lo primero más rápido, ¿no? Y pues no quería y le daba pena de ver a los conocidos que iban a pasar por ahí, ¿no? Hasta que una persona le dice, oye, pues tú eres muy amiguero y ¿por qué no le empiezas a sacar plática a la gente? Y justo lo que dices ahorita, ¿no? Cuando él encuentra que si él es muy social y muy amiguero, se empezó, y resulta que hasta consiguió un trabajo por estar platicando, y yo te llevo hasta el carro, y pues resulta que pues más hacía chorcha y pues caía bien, y ahí está un ejemplo donde dices, oye, perdí, me puedo enojar porque mis papás, pues perdió mi trabajo, y cómo cambia la historia, pero siempre necesitamos a alguien que nos recuerde, ¿verdad, Rosalinda? Por supuesto, ¿no? Solos no podemos, siempre hay que ir acompañado. Somos un mal espejo de nosotros mismos, ¿no? Ya sea porque o nos vemos demasiado críticos, ¿no? A veces nos hablamos nosotros en nuestra mente como no le hablaríamos a nadie, ¿no? O sea, somos muy críticos. Y algunos otros, pues tenemos puntos ciegos que pues no los podemos ver porque estamos tan metidos en nuestros temas internos, nuestros problemas, que no vemos a lo mejor soluciones que están ahí a la punta, no ¿verdad? vemos la etiqueta de nuestra propia caja, algo así, ¿verdad? Por supuesto. Yo sí le digo a mi equipo, cuando escuchen este vocabulario mío, cuando les doy como frases,
para mí identificar que pues estoy yéndome a donde no a donde debo, no. como líder, y sí, a veces como que les da pena, no les da pena, hay que ayudarnos, pero sí es padre. Oye, has hecho bastante trabajo, la verdad los felicito. Yo siempre cuando en el pasado, bueno, hace más de 10 años, siempre decía, ¿por qué en las universidades no hay este tipo de entrenamiento, verdad? Pues de mindset, de bienestar, o sea, te dan toda la parte técnica, ¿verdad? De tu materia, tu carrera, pero nunca te dicen el cómo hacerlo, el empuje, qué pasa si todo se te viene abajo. Y cuando supe, me acuerdo un panorámico ahí, ¿verdad? Que decía, ciencia de la felicidad, ¿no? Y bueno, pues tú me diste ahí, tuve el honor, ¿verdad? De darme el certificado, ¿verdad? En una de las certificaciones de ciencia de la felicidad. Fue en el 2017. Ahí tú me lo diste y te agradezco porque obviamente pues venían también trabajando de romper y sobre todo el cómo, o sea, para qué, o todo lo que te has enfrentado, ¿no? Sí, Entonces, claro. y mi pregunta para ti, además de felicitarte y todo lo que han hecho, ¿cómo te ha cambiado ser esa líder que rompe esquemas y que dentro del Instituto de Ciencias de la Felicidad? Pues te voy a decir que es un trabajo continuo. Uh-huh. Precisamente porque en un inicio enfrentábamos este tema de decir, eso no es algo que va en una universidad. Ajá, claro. Y por supuesto que ya había estado en Harvard, ¿verdad? Entonces, sí. Y bueno, y luego en 2018 viene este tema también en Yale, que se hizo viral a nivel global de la clase de Felicidad y Buena Vida de Laurie Santos. Sí. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que desde el 2013 todos los estudiantes de Tec Milenio cursan una materia que se llama Principios de Bienestar y Felicidad y aprenden sobre esto. Pero también, pues, aún el día de hoy es difícil a veces decir, necesitamos meter estos temas porque todas las personas lo requerimos versus meter correcciones en el momento en el que las cosas ya no están bien, ¿no? Claro. Entonces, el enfoque es, me espero a que haya un problema de salud mental para intervenir, no, ¿verdad? Porque hemos visto que estos enfoques tienen un factor protector de riesgos de salud mental. De prevención, ¿no? Pero claro. Sí, claro, sigue habiendo 10 artículos que se publican sobre temas de salud mental desde la óptica de corregir o desde las patologías contra uno que habla de temas de bienestar emocional y cómo potenciarlo, ¿no? Sin embargo, bueno, cada vez hay más credibilidad en estos temas, hay más publicaciones y hay un entendimiento mayor porque finalmente, pues, lo estamos viviendo. Sí, claro. No ha sido fácil para ninguno de nosotros estos últimos 2 años, los adolescentes, los niños, los más chiquititos que han nacido en pandemia. O sea, es una afectación general, ¿verdad? Y todos estos cambios los tenemos que ir entendiendo a la luz de esto. Pero sí, definitivamente no ha sido fácil, ¿no? Te puedo decir muchas cosas, ¿no? Desde el decir, bueno, pero eso no es algo serio, ¿verdad? O sea, eso es como algo para divertir o es un eslogan de mercadotecnia y no, la verdad es que es algo serio. El año pasado y este año hemos además podido contribuir ya con publicaciones científicas, que eso también nos da la credibilidad de estar produciendo desde México el conocimiento y las evidencias. Sí. Y ahí es donde, pues, hay esa pequeña satisfacción. Por otro lado, creo que también con el tiempo, porque yo tengo, pues, 7 años en estos temas, yo empecé, en realidad, como una curiosidad intelectual también de decir, a ver, déjame entender mejor qué es esto. He citado a Aristóteles un par de veces, pero en realidad yo, pues, era más bien de la ética más basada en Platón, ¿verdad? En el neoplatonismo, que es muy contrario a toda la dinámica de Aristóteles, y yo me involucré en estos temas precisamente tratando de decir, a ver, espérame, porque pues yo creo, ¿verdad? Que va por acá, por Platón, por Kant, por lo neocantiano, y de pronto resulta que venía por... Sí, así es. Entonces, desde esa óptica, pues también para mí siempre es un aprendizaje, ¿no? Y por lo mismo siempre me mantengo crítica, ¿eh? No creas que llega algo nuevo y no lo veo con ojo crítico, es una de mis fortalezas, el pensamiento crítico, la perspectiva. Claro. Pero finalmente, a lo que iba es también a decir, pues, para los que no crean, que no crean. Y para los que sí crean, aquí hay información valiosa, fidedigna, empírica,
de que esto funciona y es por donde tenemos que ir. Sí, que está comprobado científicamente, ¿no? Como decía la frase, si crees, pues tienes la razón. Si no crees, también tienes la razón. El poder de creer algo, ¿no? Si funciona o no funciona. Y definitivamente yo siempre también he comentado que hay momentos, o sea, es como seguimos aprendiendo. O sea, no existe como que, ya logré ese bienestar y ya no me bajan de ahí, ¿no? O sea, a lo mejor mañana, pum, pero es regresar, llegar y esa es porque se malentiende que... Claro. Hay un concepto que sí todavía tengo, de Kant, que es el ideal regulatorio. Sí. Entonces, cuando tú tienes algo que es un ideal y que lo ves ahí arriba y dices, quiero aspirar hasta ahí. Y entonces yo me acerco, pero como sé más y entiendo más, ese ideal se va más lejos, ¿no? Entonces, es lo que nos sucede con el tema de bienestar. Sí. Entre más entiendo yo del bienestar, me da la felicidad, más entiendo que la puedo alcanzar, pero cada vez puede haber mejores formas de incorporar, por ejemplo, todos estos elementos en mi vida o aportar a los demás. Claro. O entender mejor el efecto, por ejemplo, del mindfulness, de las emociones, del propósito de vida. Entonces, voy aprendiendo más, por eso nunca terminamos, ¿no? Sí. Y parte ahorita de este tema de hoy, pues es la parte también de acercarnos a esa espiritualidad, o si eres creyente, de acercarte a Dios o meditar. Yo creo que ese es como el primer paso también, como la esencia, que a veces también la dejamos como al último, ¿verdad? Y esa es la que yo creo que también, ahí en lo personal, pues te da fortaleza en temas así de crisis donde te da paz, donde logras pues mucho, ¿no? Y los ejercicios de respiración que también he aprendido ahí en el instituto, o sea, es invaluable, que cosas tan sencillas, pum, que te resetean y es algo que pues ahora sí que seguir compartiéndolo, ¿verdad? Para pues seguir ayudándonos y seguir pues cambiando el mundo, empezando con el de enfrente, ¿verdad? Para que no suene así como que sí, cambiamos al mundo. Pero bueno, y pues muchas gracias realmente, es un honor, ¿verdad?, tenerte aquí en el programa. Y antes de que se me olvide, sí tenía un comentario de una persona que sí me decía, antes de que se me olvide, decía que si era posible o si era aceptable el tener días que te sentías negativo, o sea, de que realmente por más que trabajara, ¿crees que eso sea normal o qué le recomendarías? Totalmente normal, y incluso el tener estos días nos ayuda a apreciar más los días en los que nos sentimos bien. Claro. Cuando sucede algo que nos genera un estresor, un enojo, una tristeza, pues lo que toca es esa emoción. Sí. No se trata de negar que estas emociones son parte de quien somos. Sentimos emociones todo el tiempo y estas emociones son igualmente válidas y tenemos que decirle primero que nada a nuestra mente, estoy enojado, claro, estoy triste, y luego entender qué hago con esta emoción, ¿no? Tengo que tomar una acción que me ayude a procesar esta emoción y después pues dejarla ir, o si me va a tomar tiempo procesar algo, que cada vez sea menos la emoción negativa y más el poder incorporar, ¿no? Esto le llamamos la resiliencia. Claro. Pero aún en esos días, yo siempre digo, aún en un mal día, acepta hay pequeñas cosas buenas. Claro. ¿Verdad? Sí, porque te nublas y si te enfocas a todo lo que no funciona, pues vas a encontrar más, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí ya respondimos a esta pregunta. Si es válido, nada más es, pues no quedarnos todo el tiempo, ¿verdad? Sí, ahí le recomendaría, hay un libro de Tal Ben-Shahar que se llama Más Feliz. O sea, el primero es Felicidad y el segundo es Más Feliz. Ese libro tiene un capítulo que se llama Darnos permiso para ser humanos, que me parece un concepto maravilloso y que habla justamente de esos días. Buenísimo. Y está bueno también el otro, que el de cuando eres muy perfeccionista, pierdes la felicidad. Ese sí ya me lo leí. Excelente, Rosalinda, pues muchas gracias. Los que nos están escuchando, pues pongan sus comentarios, cualquier otra duda o algo que han implementado que quieran, o algún otro problema, pues ahora sí que aquí también pues vamos a poder compartir y sobre todo pues seguir ayudando y creciendo esta comunidad de pues precisamente buscar el bienestar en nuestras organizaciones, pues para todos también, que no nos quite la felicidad en nuestro trabajo y en nuestro negocio.
¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar Por supuesto, estamos en Facebook y en LinkedIn como @ICFelicidad. Okay. Y en Instagram, en Twitter como @wellbeing 360. Wellbeing 360. Ahí escuchen, vean. Sobre todo, pasamos recientemente a la Semana de la Felicidad y ahí hubieron retos muy padres y actividades que también pues aportan, ¿verdad? Y sí, como decías, felicidad no es estar alegres siempre, o sea, es un estado que nos lleva a sentirnos realizados, sentirnos en paz, a sentirnos, pues ahora sí que en paz pues con nosotros mismos, ¿verdad? Y gozar el día a día. Así es. Muchas gracias. Gracias.